Existen los psicópatas funcionales. ¿Qué parte es mito y cuál realidad? A ver, Nelly, no tengo... lo voy a poner aquí porque es interesante. Dice, ¿qué parte es mito y cuál realidad? A ver, no todos los psicópatas son asesinos. No todos los psicópatas son asesinos en serie, sanguinarios. La psicopatía es la incapacidad de sentir empatía. Empatía es lo que sientes tú cuando ves que a alguien le patean una espinilla y sientes como si te patearan la espinilla a ti. Es lo que nos hace solidarios con los seres humanos a nuestro alrededor. Es lo que hace que cuando ves que alguien se cae, corres a ver si está bien. Porque tú deseas que esté bien, ni te importa. Es una persona a la que ni conoces, ¿qué te debería importar? Pero como somos un animal social, tenemos condicionado genéticamente el cuidar a la gente a nuestro alrededor. Esto, curiosamente, es algo que los psicólogos están debatiendo ahora, cuando se esperaba que la gente se comportara de una manera terrible durante la pandemia. De hecho, ayer hablaba yo con una amiga que es escritora de ciencia ficción, como lo fui yo, Elia Barceló, que es una mujer brillante, maravillosa, y a la que quiero entrañabilísimamente, probablemente una de mis mejores amigas de la vida. Y ayer cenaba yo con ella y hablábamos, mira, si como escritores de ciencia ficción nos hubieran planteado el escenario de la pandemia, ¿cómo habrías dicho que reaccionaría la gente? Y claro, las ideas que nos habríamos hecho es de una reacción egoísta, a veces violenta, de desesperación, te encierran en tu casa, los niños no pueden ir a la escuela, no puedes ir al trabajo salvo bajo ciertas condiciones, las personas que van al trabajo se están jugando la vida, los camioneros y los dependientes de tiendas de alimentación y el personal de salud. Y tú eso lo planteas al principio de una novela y lo que te plantearías es algo muy Mad Max. Y la realidad es que actuamos solidariamente, nos apoyamos, fuimos razonables e inteligentes, aceptamos la realidad y salimos adelante todos. Y además nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro entramado socioeconómico, histórico, humano no se desmoronó ni mucho menos, resistió de una manera admirable. Claro que hay tragedias personales que deben lamentarse, pero resistió de una manera admirable. Y esto, la gente está diciendo, cuando se hicieron ciertos cálculos de gobierno de tomar ciertas acciones pensando en que la gente podía reaccionar mal, ahora hemos descubierto que nos equivocábamos, hay que regresar en algunos temas de la psicología a esto. Pero hay grupos de personas que son psicópatas, es decir, que no tienen esa sensación de pertenencia a la colectividad, que no tienen esa sensación de gregarismo, que no tienen empatía por otras personas, que no sienten lo que pueden sentir otros, no se ponen en los zapatos del otro. Esa es esencialmente la psicopatía. Y tú puedes buscar psicópatas en Google, hay gente que ha hablado ampliamente de eso, contando cómo ven ellos el mundo. Pues no quiere decir que sean malas personas ni que odien a los demás. Son tremendamente indiferentes y tienen que esforzarse para comportarse normalmente, pero tienen de hecho empleos normales y viven normalmente y tienen relaciones con otras personas, simplemente las ven más fríamente de lo que nosotros las podríamos ver, más como tú podrías ver a tu Alexa o a tu aparatito de Amazon o de Google o de lo que fuera. Pero sí existen psicópatas altamente funcionales, por supuesto, y no deberían tampoco ser estigmatizados. Tienen un trastorno, una condición que evidentemente es limitante en ciertas cosas, pero no los convierte forzosa e inmediatamente en asesinos, por suerte, porque hay una gran cantidad de psicópatas y hay una muy pequeña cantidad de asesinos en serie. Creo que esto responde más o menos a tu pregunta, si no, pues me lo dices y me riño yo mismo.